Hola amigos, y hoy vamos a hablar de la historia del electrocardiograma. Cardiotips Podcast. ¿Por qué escogimos este tema en esta sección de nuestros Cardiotips Podcast? Es porque el electrocardiograma es un examen fundamental, es un examen hermoso, es un examen que nos brinda suma información relevante en un momento dado en urgencias. Es un examen de una distribución mundial y de fácil acceso. En ese primer nivel, en el médico rural, en un sitio de atención primaria, siempre vamos a encontrar un electrocardiógrafo, y qué mejor que hoy conocer la historia del electrocardiograma. Este electrocardiograma es un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón y que es realizado con la ayuda de un aparato que conocemos como el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo es un dispositivo diseñado para mostrar la suma de todos los vectores eléctricos que podemos tener en un momento dado en el corazón y saber que tenemos vectores auriculares, vectores ventriculares, vectores de despolarización en las diferentes cavidades para que nosotros tengamos en cuenta cómo los vamos a interpretar. Y la suma de todos esos vectores generan los ejes eléctricos del corazón. Los primeros registros de la actividad eléctrica de ese órgano tan hermoso se remontan a 1856, cuando Kolliker y Müller, por medio de un galvanómetro, ese galvanómetro es un aparato que simplemente mide las direcciones de los electrodos o de la conducción eléctrica, demostraron los potenciales bioeléctricos en el corazón de una rana. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que nosotros somos seres vivos y hay potenciales eléctricos en los mamíferos, en los invertebrados, incluso hay potenciales eléctricos en las plantas. Todo nos mueve por medio de la electricidad. Sin embargo, el primer registro electrocardiográfico en un ser humano se realizó en 1887 por Waller, quien utilizó solo dos electrodos localizados, uno en la parte anterior del tórax y otro en la parte posterior del tórax, que por medio de un electrómetro capilar de mercurio utilizaron para el registro. Esta misma persona, Waller, perfecciona su técnica utilizando su propio perro, que pues es ampliamente conocido como Jimmy, y gracias a este Jimmy, que fue su perro, y gracias a Waller, que era su amo, se introdujo las mediciones de las derivadas de las extremidades D1, D2 y D3, que es importante tenerla en cuenta. Además, a Waller le debemos el usar el término de electrocardiograma. Aquí ya vamos con el más famoso de la historia del electrocardiograma, con Wilhelm Einthoven, y por esta razón llamamos el triángulo de Einthoven, a quien muchos califican el padre de la electrocardiografía. Y en 1903, Wilhelm Einthoven permitió la obtención del electrocardiograma del triángulo de Einthoven, y además de eso las derivaciones claras de D1, D2, D3 con sus respectivos ejes, y además le debemos la nomenclatura SP, Q, R, S y T, que va en orden en esas letras. Y es bonito aclarar que no se decidió una A, B, C, D, E, F. ¿Por qué? Porque si encontraban una onda antes de la A, ¿qué nombre le iban a poner? No podían. Entonces, por esa razón se tomó estos números o estas letras para nosotros poder tener ondas que pudiésemos llamar antes de la P o ondas que pudiésemos llamar después de la T. Además, después viene Goldenberg, quien introduce las derivadas unipolares, y estas unipolares es bonito tener en cuenta porque lograban aumentar el potencial del registro hasta en un 50%, por eso se llaman A en letra minúscula de augmented, y que según la localización se llamaban AVR, brazo derecho, AVL, brazo izquierdo, y AVF, pierna izquierda. Y después llega Don Wilson,
que es Wilson, y sus colaboradores, a quien se le debe la introducción de las derivadas unipolares precordiales, V1 hasta V6, con lo que se completa lo que conocemos en este momento como el electrocardiograma convencional de 12 derivaciones, D1, D2, D3, gracias a Wilhelm Einthoven, ABR, ABL, ABF, gracias a Goldenberg, y por último V1 hasta V6, gracias a Wilson. Entonces, este trío fantástico le debemos el electrocardiograma. Pero también viene que ese equipo en 1920, gracias a Cambridge Instrument Company, quien fabrica el primer electrocardiógrafo comercial, pesaba 250 kilogramos. Sí, muy bien, 250 kilogramos, un cuarto de tonelada. Hoy en día uno dice, me llevo el electrocardiógrafo porque voy a ir a tomar un electro a la casa de un paciente. En esa época, ¿cómo hacíamos? Aparte de eso, se necesitaban 5 personas para operar ese equipo. Entonces era muy dificultoso, aparte de eso no era de fácil acceso. En el contexto colombiano, y sí me parece fundamental destacar el trabajo del ingeniero Jorge Reynolds, a quien ya tuvimos, y los invito a escuchar ese episodio del podcast en la entrevista con el doctor Reynolds, quien por sus aportes en innovar las técnicas de telemetría de señales de electrocardiograma de personas y también de mamíferos de gran tamaño sumergidos en el agua, le encantan las ballenas, ¿sí? Y aparte de eso debemos la primera imposición e implante de electrodos epicárdicos en un paciente humano, que eso se realizó en Colombia, y también nos cuenta su historia muy bonita y la tenemos en nuestro podcast. De forma simultánea, tenemos que tener en cuenta que ese electrocardiograma son 12 segundos de trazado, donde tenemos de 3 a 6 derivadas a la vez, 3 bipolares, 3 unipolares aumentadas y 6 precordiales, y nos da un bosquejo general de los 360 grados de nuestro corazón. Eso es lo bonito del electrocardiógrafo. Este es el resumen de la historia del electrocardiograma. Los invito a que ahondemos en esta historia, que busquemos a Wilhelm Einthoven ahí en Google, a Goldenberg, a Wilson, que veamos el galvanómetro. Los invito a ver a Jorge Reynolds y a escucharlo, estos amantes de la electrocardiografía. Y con esto estamos terminando este primer episodio dedicados al electrocardiograma. Los invito a escuchar las secuencias que vienen, porque vienen hermosas, donde vamos a ver cómo tomamos un electrocardiograma. En otro episodio vamos a ver cómo lo interpretamos con nuestro cardiotips para la interpretación de un electrocardiograma. Y por último, en bloqueos AB, bloqueos de rama e isquemia. Entonces no se olviden seguir aquí, suscríbanse, denle campanita, evalúen el contenido y seguimos hasta el último latido cuidando nuestro corazón. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.